Ya está. Pues nada, aquí estamos otra vez, chicos. Robinson, bienvenido porque no estaba en el encuentro anterior por compromisos. Y nada, aquí estoy. Alberto Christopher Báez Rodríguez. ¿Más? N. Elizabeth. Rafelina Tejada. Taina. Taina se encuentra un poco indispuesta, que estuvo en el médico y está un poco indispuesta, por eso está ahí solo para escucharnos. Empezamos de esta semana, que es la tarea número 2. Son 2 puntos y nos los repartimos en 2 grupos. Primer grupo, en la primera parte, que es Robinson, Rafelina y Marlene. La segunda parte está impartida por Alberto, Elizabeth y Taina. Empezamos con la primera parte. Producción. Chicos. Aquí estamos, Robinson Cruz Martínez. En este encuentro veremos o daremos a conocer los deberes de los miembros de la terapia de grupo y quien la dirige. Por este motivo se dará detalles de los deberes y derechos que tienen tanto los miembros como quien la dirige, en este caso el terapeuta. También nos enfocaremos en analizar los riesgos de la terapia de grupo. Se pueden dar razones de esta y qué suelen hacer en esos casos. Se verán también factores éticos de la terapia de grupo, es decir, en qué manera es abordado y cómo se debe intervenir. Ahora con mi compañera Felina. Realmente es Marlene que le toca la otra parte de que hablar. Rafelina, ahí entro yo. Ajá, por eso que digo, que ahora te toca a ti. Ok, a mí me tocó hablar sobre los deberes y los derechos de los miembros. Los miembros en este caso serían el paciente o cliente. Entre los derechos que tiene el paciente podemos mencionar que es el consentimiento informado en el caso de que sean menores. Por ejemplo, nosotros, lo de psicología educativa, necesitamos el permiso del consentimiento informado de los padres, con la firma del padre, autorizando todo lo que se va a hacer en el proceso con el menor. También la confidencialidad, tienen derecho a confidencialidad de toda la información recabada por el terapeuta en la consulta y fuera de ella. Cabe destacar que muchas veces estamos realizando un proceso terapéutico y recogemos algunas informaciones que no necesariamente tienen que ser dentro de la consulta, o sea, en un consultorio. ¿Me escuchan, verdad? Sí, señorita. No, me perdió la Sí, imagen, claro. ahora entro otra vez. También otro de los derechos que tienen los pacientes es la intimidad de todo lo referente a la asistencia, o sea, cuándo va la consulta, en los lugares que también se puede realizar la consulta, que no necesariamente tiene que ser dentro del consultorio. También que tiene derecho a que se facilite un acompañante o un familiar que sea de su entera confianza. También tiene derecho a limitar las grabaciones y difusión de imágenes. Todas las personas que están a consulta psicológica tendrán derecho a la confidencialidad de datos referidos a sus creencias, afiliación o su orientación sexual.
No te escuchamos ahora, Marlene. Marlene. Parece que se le fue la señal. Marlene, ¿me escucha? Los resultados de la evaluación Tiene como o interferencia en internet de ella. diagnóstico que se les realice y no se escucha ahí. No, te escuchamos mal. Referente. Se escucha mal. ¿Terminaste? Déjame ver si me puedo conectar a una red Wi-Fi ahora. Wi-Fi. Ok. Si puede alguien seguir, ella por ejemplo, hablaba de la confidencialidad. Ahí ¿Me escuchan a mí, no? Me conecté a una Wi-Fi. ¿Me escuchan a mí? Sí, a ella también se le escucha ahora mejor. Habla, Marlene, para... Yo cambié y cambié a una red Wi-Fi ahora. Ah, ok, ahora se te escucha mejor. Sí, porque yo venía con los datos del teléfono y realmente no funciona para nada bien. Entonces, decía que el cliente tiene derecho a conocer todos los resultados a las evaluaciones que se ha sometido, a los test y a todo eso que se conlleva. Y las personas interesadas tendrán información telefónica de las tarifas y los precios que tiene el psicólogo en la actualidad y tiene derecho a ser informado si así lo desea. Entre los deberes también de los miembros o pacientes tienen el deber de responsabilizarse de su propia salud de forma activa de acuerdo con las recomendaciones del psicoterapeuta. Y también el deber de asumir las propias decisiones sobre su salud, dejar constancia por escrito de la misma y firmar el documento de alta voluntaria. Y tienen también el deber de respetar las normas de convivencia y la relación con el terapeuta. También tienen el deber de facilitar toda la información acerca de su estado de salud, su historial clínico, relaciones sociales, familiares y de conducta, etcétera. Y cumplir fielmente con las indicaciones individuales que recibe el psicólogo o de los profesionales que forman el equipo terapéutico. Rafaelina. Ok, yo le hablaré de los derechos del terapeuta y de los deberes. Un derecho es que los terapeutas son conscientes del modo de su propio entorno, cultura, actitudes, valores, creencias y sesgos influyen sobre su trabajo y se esfuerzan por corregir esos prejuicios. Esto se debe a que hay personas que son de otras culturas o que tienen otra diferente de creencia. Entonces ellos deben respetar esto. También otro derecho es que los terapeutas deben reconocer la etnia y la cultura que influye sobre la conducta. Los terapeutas respetan los roles de las jerarquías familiares y comunitaria correspondiente a la cultura del cliente. También los terapeutas deben respetar los valores y creencias religiosas y espirituales de cada miembro. También ayudar a los miembros a determinar los momentos en que las dificultades tienen su origen y el racismo o en similares. Algunos deberes del terapeuta es dar a los futuros miembros de su grupo suficiente información para que hagan una elección consciente de su participación en el grupo. No mitificar el proceso. ¿No me escuchan? ¿O sí? Sí, sigue. Ah, ok. Entonces, ellos deben ser sinceros y honestos y algo interesante, profesional.
con cada grupo que ellos van a trabajar, estableciendo así un clima de confianza. También reconocer la legislación vigente que limita su ejercicio, así como las normas del centro donde trabaja, informar a los miembros sobre estas normas y sobre las limitaciones legales, tales como las excepciones a la confidencialidad, informes obligatorios y similares. También restringir su ejercicio a la población de clientes para la que se está preparando en virtud de su educación, formación y experiencia. Esa es mi intervención. Elizabeth. Nosotros, el segundo grupo, vamos a hablar sobre los riesgos psicológicos y éticos que pueden ocurrir en la terapia grupal. Es importante saber que es imposible prácticamente que no se corran riesgos dentro de una terapia, porque principalmente en la terapia grupal sabemos que hay diferentes tipos de personas con diferente carácter, diferente personalidad, y que también hay personas que son más sensibles que otras cuando se trata o se toca algún tema que para él o ella quizás sea un poquito doloroso. Pero voy a empezar con el riesgo ético, que tiene que ver más con el terapeuta que con el mismo paciente. Por ejemplo, el terapeuta debe siempre esforzarse por beneficiar a cada participante y no dañar a cada uno de ellos. A esto me refiero como, por ejemplo, un terapeuta beneficia a un participante ayudándole a recuperarse emocionalmente. Si está pasando por un trauma, por una situación dolorosa, el terapeuta debe encargarse de que ese proceso sea lo más llevadero posible para dicho paciente y que no lo dañe emocionalmente. También el terapeuta debe de tomar en cuenta sus límites profesionales, que si hay alguna área de algún paciente, alguna situación que no sepa sobrellevar o no sepa abordar, es importante que el profesional de la salud, en ese caso sería el terapeuta, sea consciente de lo que puede y no puede hacer para ayudar a ese paciente, y que si necesita pedir la ayuda de otro, ¿cómo se dice? De otro profesional, de otro colega, que lo haga, si no está seguro de cómo ayudar al paciente, porque a veces no se quieren ir más allá de sus propios límites y pueden cometer el error de no abordar el caso adecuadamente, lo que puede perjudicar más al paciente. De acuerdo a esto, perdona, Elizabeth, también tiene que tener en cuenta el psicoterapeuta si le viene un paciente de otra consulta ajena a la de él, a la hora de aplicarle prueba y qué prueba le debe de aplicar que le coincida con la que ya le han aplicado para así reforzar ya el trabajo hecho atrás del psicoterapeuta anterior. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Ya puede seguir. Otra cosa que el terapeuta debe de tomar en cuenta es mantener su encuadre y su límite profesional. Cuando hablo de encuadre me refiero a que si el terapeuta dentro del grupo tiene a varias mujeres y, por ejemplo, como humanos que somos, se sienta atraído por una de ellas, debe ser lo suficientemente profesional de no... ¿cómo se dice? De no ligar el ámbito profesional con lo privado, y que trate lo más que pueda de no tratar de investigar la vida de esa persona que le atrae, porque muchas veces se hacen enganches del profesional con la paciente que no debería suceder, y viceversa. Si la terapeuta es una mujer y tiene varios participantes que son hombres, tiene que cuidarse de esto. Y por último, mostrar respeto hacia sus pacientes, ser honesto
y tratar de llevar el objetivo de la terapia de grupo, cuando vea que algo se está saliendo quizás de control, ya que en la terapia de grupo no solamente habla el terapeuta, sino que cada participante expresa sus emociones y inquietudes, que lo que uno exprese puede quizás tocar o herir emocionalmente, sentimentalmente a otro que esté pasando por lo mismo y que quizás no tenga la misma madurez o que sea muy reciente, y cuando el otro participante lo toca puede verse muy afectado. Entonces el terapeuta debe estar muy pendiente a estas situaciones para tener un límite marcado en la terapia. Muy bien. Taina no, no está disponible. Bueno, pues es muy importante lo que han dicho. De acuerdo de acuerdo al enfoque de Roger, dice Roger, no sé si lo conocen, ¿no? De acuerdo al enfoque de Roger, la teoría dice que son tres necesidades básicas, actitudes y comportamiento básicos, que es la empatía, la autenticidad, congruencia, la atención incondicional de la persona. Esos son los tres elementos básicos para un buen psicoterapeuta. Bueno, entre los factores de riesgo psicológico en el grupo, eh, incluye los que son los cambios vitales, que son la ruptura, confrontaciones hostiles y destructivas, socialización dolorosa entre los miembros, que es como decía Elizabeth antes, que es normal que suceda, que hagan enfrentamiento entre ellos, porque cada uno tiene diferentes personalidades, depende de la actitud con que tomen los problemas y de acuerdo a lo que se vaya avanzando en la misma terapia. Pero es aquí donde donde el papel del terapeuta sobra sobre los riesgos personales implicados en el grupo, poniendo en claro las ventajas y desventajas a las situaciones que pueden surgir en las secciones, y que permanezcan alerta a ellos. Por eso es que mencionaban muchos ustedes el encuadre, que en el encuadre entra también lo que es poner alerta de las ventajas y desventajas también a los participantes. También es bueno, que lo tengo por aquí, recalcar, que no sé si ya lo habrán visto en otra materia, lo que es el contrato terapéutico. Más bien yo estoy hablando de los factores de riesgo psicológico, pero si nos ponemos a mirar los factores de riesgo psicológico en el grupo y a ver, y los deberes deberes éticos del profesional están entreligados. Entonces, el contrato terapéutico, que es la indicación en la cual se realizan las secciones, el número de secciones, la frecuencia, el horario, el costo y el tipo de sección. Todo eso tiene que quedar claro para evitar, diría yo, riesgo psicológico en el grupo como esto, como pueden ser las confrontaciones hostiles. Y bueno, la vía para reducir estos riesgos podrían incluir el conocimiento de los límites de los miembros, el respeto a sus peticiones, el empleo de un estilo invitar frente a un dictador, evitar enfrentamientos insultantes, de cubrir la conducta en vez de juzgarla. Si pasa una conducta que pueda traer la rotura del grupo, pues esta hay que descubrirla y hablar de ello y trabajar con ello, diría yo, en vez de juzgar esa conducta y reforzar. El psicoterapeuta nunca debe de reforzar una mala conducta y mucho menos reforzar a alguien que la traiga al grupo. ¿Me doy a entender? Entre los factores éticos en la formación del psicoterapeuta de grupo, son características y condiciones que deben reunir un futuro terapeuta de grupo a través de las capacitaciones,
estudios rigurosos, conocimiento de patrones comunitarios, normas del centro donde trabaja, leyes que rige el ejercicio terapéutico, pero sobre todo, pongan mucha atención, sobre todo la base empírica, base a los conocimientos adquiridos. Un psicoterapeuta puede guiarse por las reglas del centro donde trabaja, pero también debe de guiarse por esos conocimientos adquiridos en la universidad. ¿Me entienden? Entonces, los psicoterapeutas de grupo deben ser honestos y abiertos con sus participantes sobre sus metas y métodos y tratamientos. No sé, Marlene hablaba antes de la confidencialidad. La confidencialidad es muy importante, es una de las partes más importantes, diría yo, en lo que se trata de la terapia de grupos. Es la base de mantener la información de su participante en confianza. Esta confianza y esta confidencialidad no se debe romper nunca. Bueno, perdón, nunca no. Hay algunos casos limitados donde sí se podrían romper. Podría mencionar unos problemas de justicia, que sea necesario que romper esa confidencialidad de secreto que no ha permitido el paciente, y recordar que el paciente tiene derecho a la confidencialidad y a la confianza. Mantener en cuenta siempre la ley mientras que mantienen los principios de la confidencialidad. Mantener la confidencialidad aun cuando el paciente se haya marchado de nuestra consulta. Un paciente puede venir, puede hablarnos de su vida, podemos hacer un estudio profundo de su vida, de su caso, podemos tratarlo. Y si el paciente decide marchar, irse, debemos de respetar esa confidencialidad, pase lo que pase. Si quieren aportar algo más. En cuanto a eso, no sé si ustedes, hay una materia que no recuerdo el nombre, que habla mucho de la confidencialidad, sí. Principalmente cuando se trata con niños, porque también me imagino que la terapia de grupo se puede aplicar a niños en algunas áreas, quizás no todas, pero cuando tiene que ver sí, dime. Podría ser como en la terapia familiar. Exacto, sí. Elizabeth, Dímelo. la materia que tú hablas es en ética del psicólogo, que se habla mucho de la confidencialidad. Exacto, sí. Muchas gracias, Marlene. Okay. Que decía que cuando un psicólogo, un terapeuta descubre que un niño expresa que ha sido tocado, violado, ya ahí el psicólogo puede romper la confidencialidad. Con la justicia y porque está corriendo un riesgo ese niño, peligro. Sí, claro. Eso es uno de los casos muy importantes y principales. Hay muchísimos casos que se podría romper, diría yo. Pero en base a todo, es bueno conocer lo que es la confidencialidad y cuándo debemos de guardarla y cuándo no. Rafaelina, cariño, ¿quiere decir algo? No, está todo claro. Robinson. Todo claro. Pues nada, chicos, esta reunión era para aclarar esos puntos de la unidad 2. Creo que lo hemos aclarado. La conclusión, Elizabeth, ¿tenías tú algo que decir sobre la conclusión del tema? Bueno, ya para concluir, cabe destacar que es muy importante que un terapeuta y nosotros como futuros psicólogos ya somos de término. Tenemos que tomar en cuenta cada detalle que tiene que ver con el riesgo tanto ético como psicológico,
porque tenemos que darnos cuenta que no solamente estamos brindando un servicio a las personas, sino que estaremos trabajando con su área emocional, que es una de las más importantes y que influyen más en los seres humanos. Entonces yo diría que es un tesoro que estarían poniendo en nuestras manos, el cual nosotros como terapeutas, psicólogos, debemos de cuidar y valorar lo más que podamos para respetar a esas personas y sobre todo guardar su moral, de que no sea más dañada de lo que en ese momento quizá pueda estar dañada. Sí, porque a veces por ayudar a otro jodemos más las cosas. Y no es, por eso hablaba, no sé si eras tú, antes de que si un psicoterapeuta no se sentía preparado, debería de enviarlo a otro. Me Exacto. acuerdo yo cuando inicié la universidad, una materia que nos dieron que decían que hiciéramos amigos en la universidad de la carrera que hacíamos, porque siempre íbamos a necesitar un colega de confianza, porque Exacto. habían casos donde nosotros no íbamos a poder y tal, y eso. Ujú, Por ejemplo, como casos familiares ujú. y cosas así, porque es muy complicado, ¿entiendes? Y Y también, Alberto y chicos, tomar en cuenta que tú hablabas de la empatía, o creo que Rafelina sí, era que lo mencionaba. la Sí, pero empatía tenemos... y es muy importante la empatía y un buen rapport. Ujú. Siempre para este tipo, porque no es solo en psicología general que hace falta la buena empatía y el buen rapport. Hay Sí, personas pero que tomar en cuenta que tener empatía, debemos de tener mucho cuidado de no ligarnos sentimentalmente con sentimentalmente. el paciente, porque ahí puede ocurrir un riesgo ético. En terapia de juego, la maestra nos explicaba de un caso que la terapeuta se ligó tanto emocionalmente con su paciente, que era una niña, que ella misma tuvo que buscar ayuda, porque todo lo que le sucedía a la niña, ella lo sentía como tan de ella, Ella. que le afectó bastante profesionalmente. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Sí, decía, leí yo, no me acuerdo en qué libro leía sobre la empatía y el rapport. Hay personas que nacen con esa empatía y le sale en el momento. Ese rapport no tienen ni que estudiarlo, pero es cuando uno ve que está en riesgo de que pueda pasar cosas como esta, pues uno lo que tiene que hacer es grabarse rapport. Es una manera de empatía, cómo actuar en la llegada, de recibir a los pacientes y en el trato que le va a dar. ¿Entiendes? Entonces eso se puede estudiar un poco, pero lo más importante es cuando uno nace con esa empatía y esa manera de inmediatamente crear ese encuadre, ese ambiente, ¿me entiendes? En una materia no hablamos de eso, lo que es la transferencia y la contratransferencia de los sentimientos del paciente hacia el terapeuta y del terapeuta hacia el paciente. Entonces, en eso debemos de cuidarnos mucho con lo que es la empatía, porque a veces nos identificamos tanto con algo que le está pasando al paciente, no tanto a nivel de empatía, quizás porque alguien muy cercano a nosotros pudo haber tenido esa experiencia o quizás nosotros mismos. Cabe resaltar que hay personas que empiezan a estudiar la carrera de psicología como un refugio, no como una vocación. Entonces ahí comienza lo que es tú a relacionarte con problemas que otros tienen o situaciones que otros tienen y la vemos como nuestra. Y ahí comienza el verdadero problema. es lo que está pasando es lo que está pasando con por alguna parte con la psicología educativa, que muchos están estudiando psicología educativa por el empleo o por ir a la escuela a trabajar, ¿me entienden? Entonces la verdad que eso es un daño terrible. Y tenía algo más que decir, pero se me fue. Se me fue algo de lo que dijo Marlene y se me acaba de ir, se me fumó. Bueno, chicos y chicas, pues nada, voy a detener el vídeo
Ha sido un placer esta vez compartir con ustedes, la verdad que sí. Y hasta la próxima, Rafelina. Dímelo. Entiendo. No escuché lo que dijiste. No lo escuchaste. ¿Qué fue lo último que dijo Marlene? No, lo de Marlene, sí, yo digo de ti, que no escuché lo que tú dijiste ahora. Pero bueno. Bueno, estaba despidiéndome, diciendo que era un placer. Ah, ok, vale. Vale. Pues nada, chicos. A la profesora que esperamos que le guste el vídeo. Este es nuestro segundo encuentro. Hemos puesto todo de nuestra parte para cumplir con la unidad 2. No te vayas, Robinson, todavía. Hemos puesto de nuestra parte todos para cumplir con la unidad 2, pidiendo la disculpa para Aina, que estuvo que ir al médico ayer y no sé si tuvo que ir hoy otra vez, pero estaba un poco muy indispuesta, la verdad. Esperemos que se mejore y que aquí estamos sus compañeros para apoyarla y ayudarla. Vale. Bueno, un feliz resto de tardes, chicos. Esto de noche.